después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, una fiesta quizás la más antigua de todas, sobre todo en Occidente, porque en Roma se comenzó a celebrar ya cerca del año 300 esta fiesta en honor a María. Santa María la Antigua era una basílica dedicada justamente a esta advocación de María. Sabemos que un tiempo después el Concilio de Éfeso va a proclamar a María como la Madre de Dios, porque algunos negaban la maternidad divina de María y solamente decían que María era carne, era madre solamente del hombre, es decir, de la persona de Jesús. Todo esto traía una gran confusión en el pueblo y en la devoción y en la piedad, porque también al afirmar que María solo era madre de la persona, es decir, humana, en el Verbo se encontraban conviviendo dos personas, por un lado la divina y por otro lado la humana, lo cual era imposible. Solo existe la persona divina, es decir, la persona del Verbo, la que se hace, toma la carne en el vientre de María, y de esa manera en la persona divina se une la naturaleza divina y la humana. Pero al unirse la naturaleza humana y divina en la persona del Verbo, hecho carne, dado a luz por María Virgen, hay que tener en claro que no hay confusión ni mezcla alguna, porque también esto va a tener sus consecuencias después cuando lleguemos al misterio pascual. Recordemos que el misterio de la encarnación y contemplar
la natividad del Verbo es llegar a la plenitud en el misterio de la redención. Quien niega que el Verbo asumió la carne, es decir, la naturaleza humana, en el vientre de María, por afirmar solo lo divino, niega también la muerte de Cristo en la cruz. Va a decir que solamente es un simulacro y que en realidad Cristo nunca ha muerto, y de esa manera se niega toda posibilidad de redención y de reconciliación. Cuando solo se quiere salvar el aspecto de lo divino en el misterio de la encarnación y el nacimiento y la maternidad de María, se niega a lo humano y se lo deja a la deriva, sobre todo al margen de la redención de la gracia que la eleva y que presupone la naturaleza humana. Dios no nos puede reconciliar consigo mismo si no asume nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza en la persona divina de su Hijo. Por eso el misterio de la Navidad es un misterio que nos tiene que ayudar a contemplar desde la fe cómo Dios va produciendo en gestos sencillos ese admirable intercambio entre lo humano y lo divino, entre aquello que se anonada a sí mismo de lo divino para elevar y ensalzar lo humano. Por eso los padres griegos son los que mejores nos explican el misterio de la encarnación, porque justamente ellos van a decir que es ahí donde Dios nos hace partícipe de su naturaleza divina, cuando Él asume en su persona nuestra naturaleza humana. Y siempre van a hacer ese juego de palabra, es decir, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios en el buen sentido de la palabra, y es decir, también van a hablar, y aparecía en la misa de la Natividad, el texto en el prefacio, cuando justamente en la encarnación, en el nacimiento de Cristo, Dios ha unido lo divino y lo humano. Esto de que ha unido lo divino y lo humano en la persona del Verbo hecho carne, que María da a luz y que lo envuelve en pañal y lo acuesta, lo deja reposar en el pesebre, aparece en el pregón pascual, justamente cuando celebramos la resurrección de Cristo. Ahí el autor sagrado va a decir: esta es la noche en que uniste el cielo con la tierra. Es decir, vuelve a aparecer la recapitulación de lo humano y de lo divino en la persona de Cristo. ¿Qué es lo que van y contemplan los pastores? No contemplan nada extraordinario, contemplan lo sencillo. Justamente contemplan a su madre y al niño. Van y constatan todo aquello que los ángeles le habían anunciado. Y en ese niño descubren que Dios está obrando en la historia del hombre, ha entrado en la historia de la humanidad y comienza a salvar. Por eso María tampoco, a pesar de su fe y de su fidelidad, es una mujer que comprende la totalidad del misterio, sino que ella, impulsada por su fe, es aquella que sabe guardar estas cosas en su corazón y meditarla en silencio. Es aquella que rumea como hace la vaca constantemente y le saca el jugo al pasto que rumea,
María es aquella que rumía la palabra del Señor y constantemente está sacando algo nuevo, porque es la única forma de aproximarnos al misterio. Además, guardarla en silencio en su corazón no significa no compartirlo con nadie. Es decir, guardar lo más sagrado, la palabra de Dios, en la propia existencia y contemplar desde ella el misterio que tiene frente a sí, que ha ido 9 meses en su vientre. Por eso después también el texto va a decir que 8 días después, cumpliendo con las costumbres de su pueblo, con los ritos propios del pueblo de Israel y de su liturgia, subirán para circuncidar al niño y ponerle el nombre que le había sido dado por el ángel, es decir, Jesús, que significa salvación. Él es el Salvador que ha sido prometido desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ahí ya aparece el protoevangelio, donde justamente habla que del linaje de la mujer alguien va a aplastar la cabeza de la antigua serpiente, del dragón, aquello que aparece en el Apocalipsis. Desde allí Dios comienza a alentar en la esperanza, comienza a alentarlo en la fe a su pueblo, en la esperanza y en la fe de un Mesías que sea capaz de reconciliar lo humano con lo divino y de hacerlo vivir en comunión, justamente una comunión no ficticia, ni pegada ni arrimada, sino una verdadera comunión donde lo divino entra en lo más profundo de lo humano y lo humano entra en lo más profundo del corazón de lo divino. Justamente esa carne que es asumida en la encarnación, que es contemplada por los pastores y aquellos que recurren al encuentro del niño, es la carne que muere en la cruz junto con Dios, pero es la carne que es glorificada y resucitada al tercer día, y es nuestra carne la que está en el mismo corazón de la Trinidad. Por eso María no es simplemente la madre de lo humano, también es la madre de lo divino en el tiempo. Y en el tiempo, aquel que era desde la eternidad divino y se hizo hombre, en la cruz la hace madre de todos los vivientes, del nuevo pueblo de Dios que es reconciliado y rescatado cuando dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ahí el mismo verbo que ha entrado en nuestra historia nos da a ella como madre del nuevo pueblo, la constituye en la nueva Eva, la madre de los vivientes.